Ahí pueden ir escribiendo todas las preguntas y mis compañeros van a estar apuntando las preguntas porque probablemente a lo largo del webinar se vayan a ir contestando por sí solas. Si veo que son relevantes en el momento, las podemos abordar, pero si no, al final vamos a tener una sesión de 15 minutos para todas esas preguntas que ya vayan a ser un poquito más específicas. ¿Ok? Vamos a destinar 1 hora para todo este webinar, entonces vamos a estar terminando alrededor de las 11. Tenemos, para los que se quieran quedar un poquito más tiempo, vamos a jugar con el equipo al final, ya después de dar como que el cierre y la conclusión del webinar. En caso de que gente quiera, pues tenga más dudas, ¿no? De la funcionalidad o cosas específicas o tengan ya el equipo y estén batallando con cosas, con mucho gusto vamos a quedarnos de tiempo indefinido para todas esas cuestiones. ¿Ok? Entonces, pues vamos empezando para no perder tanto tiempo y poder aprovechar muy bien esta sesión. Como les mencionábamos, esta es una introducción a la espectrometría de rayos X. Tenemos a ciertos invitados en la sesión que pues tal vez tienen ya mucha experiencia, gente ya con bastantes años y pues por lo pronto va a ser una introducción, pero como quiera vamos a ver bastante, vamos a ver un poquito de todo. Es una ligera probadita porque en 1 hora no podemos abarcar tanto. Pero pues yo creo que les va a gustar y pues 100% es diseñado esto para ustedes, ¿ok? Entonces, rápidamente les platico un poquito sobre espectrometría, la empresa en la que trabajamos. Espectrometría es pionera en México y tiene un reconocimiento nacional. En diferentes estados de la República hemos tenido mucha presencia y pues en estos 50 años el reconocimiento principal ha sido en el tema de los rayos X industriales. Tenemos hemos trabajado con muchas diferentes marcas hasta la fecha, pero desde hace 20 años tenemos la distribución de Shimadzu. Entonces, obviamente nos especializamos un poquito más en esa marca, pero también tenemos experiencia en todas las demás. Y en industrias como del cemento, tenemos clientes como Cemex, Vidriera de México, otra materia prima refinada, muchos clientes en la industria electrónica y automotriz, textil, entre otras cosas. Así que seguramente en este webinar van a poder encontrar pues a personas que trabajan en diferentes ámbitos y pues la idea es eso, que vean todos los alcances que tiene el equipo, que puedan aprovechar, si ya lo tienen, que puedan aprovecharlo al máximo y si no lo tienen, pues que puedan conocerlo y que puedan ver los alcances, se vayan familiarizando con la técnica y pues bueno, más o menos ese es el motivo. La estructura que vamos a estar llevando ahorita va a ser una ligera, pues un poquito de teoría. En esta teoría van a ser nada más como 5 minutitos, ¿no? Después vamos a ver a lo que es la técnica EDX, cómo funcionan todos los equipos EDX. Y luego vamos a dar una demostración del EDX de Shimadzu, es el modelo EDX 7000. Y vamos a terminar con un poquito de software, cómo se usa el software y cómo se leen los resultados, ¿sí? Cómo podemos ver reportes y otras cosas. Como les mencionaba, al final de eso vamos a tener 15 minutitos de preguntas abiertas, en donde si a lo largo de la presentación tienen una duda, por favor escriban en estos comentarios, yo las voy a estar tomando en cuenta y al final las voy a abordar. O en caso de que también al final se pueda, ustedes mismos pueden liberar el micrófono y hacerme las preguntas. Como lo mencioné al principio, ya después de la hora vamos a dar la conclusión, pero vamos a tener el tiempo extra indefinido con el equipo que tengo aquí atrás y vamos a poder pues jugar con el software en tiempo real y otras cosas. Así que, empezando rapidito. Ok, no se van a aburrir mucho, ¿no? Es un poco de teoría, pero la verdad es que los rayos X son muy sencillos. Primeramente, ¿qué son? Los rayos X es radiación electromagnética, así que igual que la luz, tenemos las mismas propiedades. Tenemos la imagen principal, donde aparece como una pared. Bueno, los rayos X, al igual que la radiación electromagnética, tiene dos propiedades. Una es la absorción, como se ve aquí, y la otra es la penetración. De hecho, voy a ver si puedo
poner mi puntero para que lo puedan ver mejor. Ok, entonces, absorción y penetración son las dos propiedades. Al igual que la luz, aquí tenemos, por ejemplo, un foquito en donde viene siendo lo mismo que los rayos X, radiación electromagnética, que pasa en las manos, es absorbida, y entonces aquí tenemos, pues en el reflejo donde la radiación electromagnética no pudo pasar a través de las manos, pero pasó a través del aire, y entonces se ve aquí la imagen. Bueno, los rayos X es prácticamente lo mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, a una persona que está incidida por rayos X, en donde los tejidos blandos es penetrada, y por eso se ven oscuro. Y en material más denso, como los huesos, pues no penetra y por eso no se quema la radiografía, entonces por eso se ve blanco. Entonces, esas dos características la tiene toda la radiación electromagnética. La única diferencia que hay entre ellas viene siendo su energía o longitud de onda, que viene siendo inversamente proporcional, en donde mientras mayor energía es, vamos a estar avanzando en este diagrama que tenemos aquí abajo, vamos avanzando de menor energía a mayor energía hacia la izquierda. Entonces, aquí en algunos metros de distancia de la longitud de onda, que viene siendo menor energía, tenemos las ondas de radio, por ejemplo, tienen las mismas características porque son radiación electromagnética. Si nosotros estamos en el carro y pasamos por un túnel o pasamos a través de una montaña, perdemos señal, ¿no? Entonces estamos escuchando la radio y de repente se escucha shh. Bueno, eso es porque la radiación electromagnética, las ondas de radio, no pueden penetrar la montaña, pues una montaña es muy grande, tiene un volumen muy grande, y entonces ya no llegan hacia la recepción, ¿no? Si vamos incrementando la energía, pasamos a la luz infrarroja. Después de la luz infrarroja tenemos la luz visible. Después de la luz visible, la ultravioleta, todas presentando más o menos las mismas características. Y si le metemos más energía, llegamos a los rayos X. Entonces podemos llegar a la conclusión de que tenemos el mismo comportamiento que con la luz, pero con mayor energía. Esos son los rayos X. Ahora, por otro lado, ¿qué es la fluorescencia? Estábamos hablando de que este webinar es introducción a la espectrometría por fluorescencia, la espectrometría de rayos X por fluorescencia. Entonces, acá vimos los rayos X. Ahora, ¿qué es la fluorescencia? Bueno, recordando un poquito de física atómica, aquí tenemos un átomo en donde tenemos en el núcleo este punto, y alrededor tenemos electrones en sus diferentes órbitas. Bueno, lo que los rayos X hacen es que, como habíamos dicho en el slide anterior, ellos pueden penetrar o ser absorbidos, ¿no? Entonces, en este caso, un electrón absorbe los rayos X y es liberado. Entonces, en ese momento se crea un hueco en esta capa, en la capa K, pero las leyes de la física dicen que la capa K necesita forzosamente tener dos electrones. Entonces, este hueco necesita ser sustituido por otro electrón, que va a ser de la siguiente capa. Al cambiar de capa, este electrón va a liberar una energía. Esa energía es la fluorescencia, ¿ok? Entonces, siempre que voy a las fábricas o cuando estoy en las capacitaciones, me dicen mucho las personas o los ingenieros, bueno, es que luego el rayo rebota en la muestra, y les corrijo siempre, no rebota, ¿ok? Nuestra muestra produce fluorescencia. Entonces, al momento de hacer un intercambio de electrones en sus capas, porque como se liberó, se sustituyó. Al sustituirla, liberó la fluorescencia. Y aquí hay una imagen facilita de cómo los rayos X están representados como un martillo, en donde sacan al electrón de la primera capa, y aquí el electrón en azul de la segunda lo va a sustituir, ¿sí? Al sustituirlo, produce la fluorescencia. Pasa de un estado energético alto a un estado energético bajo, liberando esa energía, que viene siendo la fluorescencia. ¿Ok? Entonces, suficiente de teoría. Ahora pasamos a la técnica EDX. ¿Ok? Entonces, por sus siglas en inglés, significa Energy Dispersive X-ray, energía dispersiva por rayos X. Y la técnica es súper sencilla. Es una ventaja que tenemos con estos equipos, de que no se necesita saber mucho
de física, no se necesita saber mucho de química, porque el tema es muy sencillo. Simplemente tenemos un tubo de rayos X que produce los rayos X de forma eléctrica. Entonces aquí tenemos un ánodo y un cátodo, que por la diferencia de voltaje podemos acelerar electrones que colindan y crean los rayos X. Luego los rayos X se dirigen a nuestra muestra, como lo vimos anteriormente, por la fluorescencia. Nuestra muestra produce los rayos X fluorescentes y esos rayos X fluorescentes entran a un detector, ¿sí? Pasan por una ventana, en este caso vamos a tener una ventana de berilio, perdón, y el detector hace toda la magia. Entonces, en esta imagen se representan todos los EDX, todos los equipos por fluorescencia de rayos X que usan la técnica EDX. Y bueno, ahora la tecnología nos ha ayudado bastante a avanzar en estos ámbitos. Anteriormente, cuando sacaron esta técnica que ya tiene varios años en el mercado, utilizaban comúnmente nitrógeno líquido para poder hacer que estos detectores pudieran detectar la energía de los fotones que tiene aquí la fluorescencia, ¿sí? Porque eso es lo que hace la magia. Aquí el detector sabe cuántos fotones se están enviando, hace un conteo y también hace una cuantificación de la energía. ¿Ok? Entonces, ahora se han desarrollado sistemas, bueno, utilizando el sistema Peltier, que es un sistema de enfriamiento electrónico. Podemos trabajar en este detector a menos 50 grados alrededor y sin la necesidad de utilizar el nitrógeno líquido, que normalmente tiene problemas por sus costos, tiene problemas por la manipulación y también problemas de logística en caso de que se tenga que pedir y demás. Entonces, así es como se trabajan así son todos los equipos todos los espectrómetros EDX. No hay movimiento, son piezas fijas, así que no tienen mucho pierde. Ahora, ¿qué vamos a hacer con el equipo? ¿Sí? O sea, ya vimos cómo funciona, físicamente, cómo están sus piezas, pero ¿qué queremos hacer con él? Bueno, nosotros vamos a dividir entre hacer un análisis cualitativo, en donde nosotros vamos a ver cuáles elementos hay en nuestra muestra, o sea, qué es lo que estoy analizando, cuál cualitativo, cuál elemento hay, y también vamos a poder hacer con este equipo un análisis cuantitativo, en donde me diga cuánto tiene. Por un lado voy a saber cuál elemento tiene y por otro voy a saber cuánto tiene de ese elemento. Con este equipo nosotros vamos a poder ver hasta partes por millón. Entonces las concentraciones muy bajas en partes por millón y obviamente en porcentajes hasta un 100%. Ok, ahora, ¿cómo es que hace esos análisis cualitativos y cuantitativos? Bueno, como lo vimos anteriormente, los rayos X aquí se ven cómo inciden en nuestra muestra. Nuestra muestra produce la fluorescencia y así como la luz, aquí tenemos todos los fotones, pero todos los fotones de pura fluorescencia. Ahora, cada elemento produce una fluorescencia única. Aquí vienen representados con colores, ¿no? Entonces, la fluorescencia de fierro viene en verde, ¿no? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fotones verdes, 5 fotones de fierro. Con los demás igual. El detector los recibe así como se ve en esta imagen. Aquí ahora son frutitas por cuestiones para que sea como más fácil de entender, pero en realidad en vez de ser frutitas son una energía en específica, ¿sí? Entonces tenemos el fierro como en 6 kiloelectronvolts y el calcio como en 2 kiloelectronvolts, y así, ¿no? Entonces, el detector lo que hace es que las va agrupando. Y así es como él puede hacer el análisis cualitativo para saber que tengo bromo. Va a ir contando, decir, o el fierro, bueno, este fotón que tiene 6 kiloelectronvolts es fierro. Y aquí hay otro de fierro. Y entonces así sabemos que tenemos fierro. Por el otro lado, es que nosotros vamos a hacer una grafiquita en donde vamos a poner en el eje Y la intensidad. Y entonces, mientras más fotones tengamos, pues más intensidad tenemos. Y es así como también hace el análisis cuantitativo para saber cuánto tenemos de ese elemento. Bueno, en la tabla periódica, nosotros normalmente la vemos
en donde arriba a la izquierda son los elementos con menor número atómico y abajo a la derecha va incrementando. Aquí únicamente los tengo enlistados por número atómico, ¿sí? Empezando con el 1, el 1 con hidrógeno, y luego 2, 3, 4, 5. Ahora, la energía, esta energía de la que hablábamos, porque aquí viene siendo la energía de cada elemento, esa es única. Esa es única y nosotros de forma teórica siempre podemos acceder a ella. Por ejemplo, si yo tengo, aquí que lo tenemos, aquí que lo tenemos en fierro, siempre que yo tenga una fluorescencia con 6.4 kiloelectronvolts, estoy hablando que es una fluorescencia de un átomo de fierro. Y mientras más vaya incrementando el número atómico, más va a ir incrementando la energía. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 1 con sodio y luego vamos incrementando en 4 con titanio, 6 con fierro y mientras más incrementamos, así van subiendo. ¿Ok? Entonces, otra vez un resumen. Rayos X, nuestro tubo de rayos X genera rayos X. Nuestra muestra produce fluorescencia al hacer un cambio energético en los electrones. Los rayos X fluorescentes llegan a nuestro detector y nuestro detector crea lo que le llamamos un espectro. Esa, en la grafiquita que les había puesto anteriormente, eso es lo que llamamos espectro. Por eso se llama un espectrómetro, ¿sí? Entonces, siempre que queramos hablar del espectro, estamos hablando de esta grafiquita. Ahora, aquí nosotros, como les decía, en el eje Y tenemos la intensidad, los cuantos por segundo por microampere, y en el eje X la energía en kiloelectronvolt. ¿Ok? Entonces, de mi espectro, nosotros lo que queremos es pasar a unos resultados, como les habíamos dicho, cualitativos y cuantitativos. ¿Ok? Entonces, para llegar a estos resultados, existen dos formas de hacerlo, ¿sí? O bueno, LDX, la técnica EDX la obtiene con dos formas. Porque obviamente interpretar un espectro es dificilísimo, ¿sí? Nosotros podemos saber, ok, hay un pico de cobre, aquí viene cobre alfa, entonces puedo saber que mi muestra tiene cobre, o puedo intuir que tiene cobre, pero no necesariamente es así de fácil, ¿sí? Entonces, para yo llegar a decir, ok, tengo 14% de cobre en mi muestra, tenemos las dos formas. La primera forma es hacerla a través de parámetros fundamentales. ¿Ok? Los parámetros fundamentales en sí son ecuaciones matemáticas que son un poco difíciles de abordar, pero en esas ecuaciones matemáticas lo que nosotros vamos a estar utilizando son la intensidad que está recibiendo el equipo o la muestra y la vamos a ir asociando con las líneas energéticas de la intensidad que estamos teniendo. Entonces, dependiendo de la línea energética, pues va a ser el elemento que hay y dependiendo de ese elemento, vamos a conocer su peso atómico y entonces con la intensidad vamos a empezar a hacer ecuaciones matemáticas. Entonces, normalmente esto ya viene precargado por los equipos y entonces nosotros obviamente no nos metemos en nada de eso, en automático se hace. La otra forma en la que podemos nosotros llegar a las cuantificaciones del análisis cuantitativo, cualitativo y cuantitativo es a través de curvas de calibración. Las curvas de calibración son muy bonitas, muy divertidas, pero podemos estar hablando horas y horas de ellas porque también tienen su chiste, ¿no? Entonces, únicamente va a ser una probadita. Entonces, pues les explico muy brevemente qué vienen siendo las curvas de calibración. En la práctica normalmente usamos seis estándares para crear una curva. Obviamente podemos usar más o podemos usar menos. Yo diría que un límite ya con 2 estándares pues ya tenemos en realidad una mala resolución. Y mientras más estándares le pongamos, se supone que tenemos un mejor resultado. La cosa es que ya después de cierto número, pues ya no sube tanto la resolución, simplemente se queda casi igual, ¿no? Pero bueno, ¿qué son las curvas de calibración? Lo que nosotros es que agarramos, en este caso, 6 estándares, y de estos 6 estándares conocemos la concentración de cierto elemento. Digamos que vamos a tener para cobre, ¿no? Entonces, vamos a hacer una curva para cobre utilizando 7 estándares. Yo conozco la concentración que tiene cada uno de estos estándares porque me viene en un certificado. Y lo que voy a hacer es que lo voy a meter al equipo para que el equipo me lea su intensidad. Entonces me va a decir, pues es aquí.
tienes en este punto, no sé, 1000 conteos, 1000 cuentos por segundo por microampere. Entonces, yo sabiendo lo que dice el estándar, anoto la concentración que viene en el estándar y hago lo mismo para todos esos otros puntos. Idealmente, queremos nosotros ver una curva, una línea recta. Entonces, mientras más cuentos por segundo por microampere. Entonces, yo sabiendo lo que dice el estándar, anoto la concentración que viene en el estándar y hago lo mismo para todos esos otros puntos. Idealmente, queremos nosotros ver una curva, una línea recta. Entonces, mientras más fea esté la línea, quiere decir que nuestra curva es menos precisa, ¿ok? Mientras más derechita, quiere decir que hicimos un buen trabajo. Lo que nosotros vamos a hacer posteriormente a realizar la curva es que vamos a analizar una muestra desconocida y la intensidad que me dé de cobre, nosotros la vamos a comparar con esta curva y si teníamos, no sé, aquí que vendrían siendo, digamos, no sé, 8000 cuentos por segundo, la ponemos hacia la curva y la curva nos va a reflejar en porcentaje, en la concentración que venga aquí, no sé. Entonces, digamos que para 8000 cuentos por segundo teníamos un 90% de cobre. Y es así como funciona. Bueno, esa fue la explicación de la técnica EDX. ¿Sí? Un poquito de la teoría que ya vimos. Ahora vamos a demostrar el equipo EDX Shimatsu. ¿Sí? Es más o menos un resumen de todo lo que vimos anteriormente, pero ahora pues con las aplicaciones, con cosas un poquito más técnicas. Así que para eso voy a poner un video. Es un video rapidito como de introductorio. Solo déjenme ponerles un poquito de audio. La pluma era la que no me dejaba poner esto, pero ya listo. Ok. Shimatsu se enorgullece de presentar su nueva serie de espectrómetros de rayos de energía dispersiva, diseñado con retroalimentación de más de 10.000 sistemas en todo el mundo. Las dimensiones del equipo son 36 centímetros de alto, 46 centímetros de ancho y 59 centímetros de largo. Las piezas analizadas cabían en un volumen máximo de 10 centímetros de alto o 30 centímetros de ancho o 27 centímetros de largo. Analizar la sensibilidad de la flora de desde sodio hasta uranio para el modelo 800 y de carbono a uranio para el modelo 800. El software más sencillo de usar, por lo que el nombre de muestra y presión está. Obtenga los resultados en porcentajes o partes por millón. Cree un reporte con solo un clic. Algunas de las aplicaciones que se le pueden dar son materiales electrónicos, agricultura e industria alimentaria. El tubo de rayos X dispara los rayos X a la muestra. El detector toma toda la radiación que florece de la muestra. Tenemos 5 filtros a nuestra disposición para optimizar los análisis dependiendo del material de la muestra. El colimador puede concentrar la radiación en milímetros de 10 y hasta un milímetro. Tenemos una cámara que transmite la imagen de nuestra muestra en todo momento. El nuevo detector de alto rendimiento alcanza una sensibilidad y lecturas mucho más rápidas, a diferencia de los modelos anteriores. Admite diferentes tipos de muestras. Sólidos, líquidos, polvos, sin la necesidad de preparación de muestras. Accesorios opcionales, bombas masivas o cuca de aire para lectura de líneas pianos con precisión. Y torreta captura de muestras para medir automáticamente las muestras. EDX. Bueno, ese era únicamente un video rapidito de introducción de 2 minutos de qué sería el EDX, ¿sí? El EDX de Shimatsu. Estamos viendo la versión modelo EDX 7000, que es el mismo que tengo aquí atrás. Ahora, cosas más prácticas que podemos analizar con este equipo. Bueno, en sí nosotros podemos analizar todo lo que quepa en el volumen que venía en el video. De hecho, si ponemos
Más o menos aquí tenemos las dimensiones del equipo, que son más o menos, bueno, lo tenemos aquí bastante visualmente, ¿no? Ahora, el volumen de lo que podemos analizar, sí, pues, sí varía un poquito. Tenemos de alto un máximo como de 10 centímetros y como 30 centímetros de ancho y largo. Entonces, mientras quepa en este volumen, nosotros lo vamos a poder meter al equipo, ¿ok? Obviamente, lo único que se va a analizar es la superficie, pero lo que vamos a estar analizando siempre en esta técnica es la superficie. Ahora, podemos analizar desde polvos, líquidos o muestras sólidas, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varios ejemplos, por ejemplo, de los portamuestras. En caso de que nosotros vayamos a utilizar, digo, analizar polvos, lo que podemos hacer es armar un portamuestras. Una forma de armarlos es muy sencilla, con un papel Mylar. Déjenme vuelvo a poner mi puntero para que lo puedan estar viendo. Ok. Entonces, esto son unas filminas Mylar que seguramente si ustedes tienen el EDX lo conocen. Si no lo tienen, pues es muy útil para analizar muestras pequeñas en donde se pueden ir por el hoyito donde se hace el análisis. La forma de la preparación es únicamente se ponen en el portamuestras, con un aro se fijan y ya de ser necesario lo podemos tapar o no tapar, ¿ok? Entonces lo que vamos a estar analizando siempre es la cara de abajo, porque tenemos siempre el tubo en la parte de abajo, el tubo y el detector y la muestra arriba. Entonces se ponen volteando hacia abajo y para eso es el papel Mylar. Es bastante delgado y únicamente sirve como para sujetar la muestra. Dependiendo también si vamos a estar analizando elementos muy livianos, nosotros vamos a tener que tener un accesorio que es una torreta o una purga de helio. Entonces, si, por ejemplo, podemos ver aquí otra vez en el video. Creo que tengo que nuevamente quitar esto. Nosotros podemos ver las diferencias que tenemos haciendo análisis cuando nosotros utilizamos accesorios como el vacío, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahorita rápidamente cómo ingresamos una muestra. Aquí tenemos un equipo que está prendido y lo único que tenemos que hacer es presionar este botón. Entonces, al presionar ese botón de forma mecánica, ya se libera la tapa y ya con la mano la podemos abrir. ¿Okay? Entonces, una vez abierta, como les dije, únicamente en esta posición es donde se va a hacer el análisis superficial y ya podemos cerrar el equipo. ¿Ok? Otras especificaciones técnicas es que tenemos también una cámara en donde nosotros podemos ver lo que se está analizando. Ahorita les voy a mostrar para qué es que puede ser muy útil. Y pues otras cosas que tal vez no sean tan importantes son la potencia del tubo rayos X. Trabajamos a 50 kilovolts. Tenemos un enfriamiento con aire, con un ventilador y tenemos un ánodo de rodio. Si nosotros queremos detectar el rodio, es un poquito más difícil porque tenemos un ánodo de rodio y creamos una interferencia de rodio, pero sí se puede. Contamos con ciertos filtros que nos van a ayudar a eso, como lo veíamos también en el video, que ahorita los podemos volver a analizar. En los filtros, nosotros, bueno, este equipo cuenta con 5 filtros. Tenemos unos que nos pueden ayudar, como les dije, a, a reducir las interferencias de rodio. Por ejemplo, aquí tenemos el cloro, aquí tenemos los diferentes espectros, ¿no? Y después de pasar por los filtros, tenemos otra resolución mucho mejor.
Entonces, uno de los filtros, que es el filtro 2, nos sirve para quitar las interferencias de rodio en la línea L, ¿sí? Así que este es el espectro antes del filtro y posterior al filtro. También tenemos filtros que nos pueden ayudar a quitar background y también tenemos filtros que nos pueden ayudar a quitar otras líneas del rodio. ¿Ok? Entonces, esto siempre nos va a ayudar a tener mejores análisis, a tener como resultados un poquito más precisos. Por otro lado, también tenemos 5 colimadores, en donde el colimador, como viene aquí arriba, vienen siendo estos hoyitos. Lo que va a hacer es que va a dejar pasar radiación en una área, en cierta área. ¿Sí? Aquí tenemos un área de, bueno, un diámetro de 10 milímetros y aquí tenemos hasta el más pequeño de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que queramos analizar, podemos utilizar los diferentes colimadores con este equipo. Aquí tenemos una muestra muy pequeña y tenemos entonces un vidrio o algo así. Y acá por el otro lado tenemos los pellets y queremos analizar todo. Como nosotros vamos a suponer que todo esto es homogéneo, entonces que quisiéramos analizar la mayor cantidad de área posible. Entonces, si ustedes están analizando tal vez con el colimador de 5 milímetros, pero su muestra podría verse de esta manera, lo recomendable siempre es analizar con la mayor área posible. ¿Okay? Y como les comentaba hace ratito, es que nosotros tenemos las diferentes atmósferas, ¿ok? Ahora, si quieren, esa parte no la expliqué bien, pero vamos a regresar rapidito. Por ejemplo, aquí que tenemos una tabla periódica, nosotros habíamos dicho que tenemos menor energía para los elementos con número atómico más chico y mayor energía, estoy hablando de la fluorescencia, ¿verdad? Fluorescencia, mayor energía de los elementos que tienen mayor. Ahora, lo que pasa, por ejemplo, volviendo al primer grafiquito, lo que pasa con la energía cuando es muy pequeña es que si la muestra produce fluorescencia de elementos muy pequeños, su fluorescencia tiene una energía muy chica. Entonces, en el aire se deshace. Hay cuenta que el aire es como una interferencia que no deja llegar la energía hasta el detector, que no pueda atravesar la ventana de berilio. Entonces, lo que nosotros queremos es crear un ambiente controlado en donde hagamos vacío en toda esta cámara para que la fluorescencia de los elementos más livianos pueda entrar aquí sin problema. ¿Ok? Entonces, para eso nosotros podemos utilizar el vacío o también el helio. En caso de que tuviéramos, como les mencionaba antes, muestras en polvo o líquidas, el vacío puede causar un poquito de turbulencia en la muestra. Entonces, para eso nosotros metemos una atmósfera de helio y entonces ya quitamos la interferencia del aire, que es lo que no me dejaría detectar la fluorescencia de elementos muy livianos. Entonces, para eso Shimadzu cuenta con 2 accesorios que vienen siendo la bomba de vacío, que también la tenemos en este equipo, o puede ser una purga de helio. Y aquí vemos el espectro, la diferencia del espectro cuando se hace con la bomba de vacío y en aire. En rojo tenemos el resultado de cuando hicimos la medición en aire y podemos ver que le diría el pico de magnesio, de sodio y de magnesio, pues tenemos prácticamente nada de conteos, ¿sí? Entonces, una vez que metemos el vacío, ya quitamos la interferencia del aire, de los elementos muy livianos, y entonces ahí es donde ya podemos ver estos picos y ya se puede hacer la cuantificación correcta, ya sea a través de parámetros fundamentales o ya sea si tenemos unas curvas. ¿Okay? Entonces, bueno, eso fue más o menos de un poquito de las características técnicas de este equipo y ahora podemos pasar a algo de software, ¿sí? Un poquitín de cómo funciona el software de este equipo. Para eso también hay otro video, si quieren, se los voy mostrando. Aquí tenemos ya el equipo encendido con rayos X y nosotros podemos analizar diferentes cosas. Aquí vamos a estar analizando una tarjeta electrónica
Y tenemos siempre en tiempo real la cámara, ¿sí? Como vayamos moviendo nuestra muestra, la vamos viendo en la cámara. Únicamente seleccionamos una curva, le ponemos un nombre, es opcional si podemos un comentario y el operador normalmente con sus siglas. Y ya aquí no se ve atrás de donde está el video aquí, debería haber el botón de Start, pero por el video no se ve. Pero bueno, aquí empieza a hacer los análisis y ya terminando, más o menos por aquí empieza a terminar. En eso se ponen los focos que están aquí. Creo que no estoy seguro si los pueden ver. Se apagan los azules y ya quiere decir que podemos sacar nuestra muestra. Entonces sacamos nuestra muestra y ya podemos pasar a meter a alguna otra o analizar. Aquí, por ejemplo, déjenme le paso. Con este botón podemos crear nuestro reporte. O también podemos, como le está haciendo aquí en el video, en donde están abriendo el análisis, que en cualquier momento se puede abrir cualquier análisis, y con un botón le decimos, crea un reporte en Excel, ¿sí? Entonces, con un clic, se va a abrir en automático el software de Excel y se van a crear en automático todas las concentraciones, las intensidades, y tiene ciertas cosas que se pueden modificar a gusto, a como los vayan queriendo utilizar. Entonces, esa es una de las cuestiones prácticas del equipo. ¿Ok? Bueno, como que un poquito más detenido lo que acabamos de ver. Esta es la ventana de análisis. Aquí estamos utilizando el software Navy, que es el que se veía también en el video, donde dijimos, primero lo único que había que hacer es seleccionar la curva de lo que queremos analizar. Posteriormente nada más ponerles el nombre y ya después de eso, poniéndole el operador, podemos darle Start. Siempre vamos a ver aquí la imagen de lo que estamos analizando y se va a guardar esta misma imagen en el reporte para que podamos saber a la hora de ver los resultados que teníamos bien colocada la muestra y que esa muestra también era la correcta. Aquí donde dice Adjust Image, nosotros también podemos mejorar un poquito la claridad de la imagen o podemos siempre tomar fotos del momento en que queramos analizar. ¿Ok? Entonces, aquí en esta muestra se puso Screening. Screening es un programa que se usa para analizar ROS. Y entonces, lo que empieza a hacer el equipo una vez que le dimos Start es esto, ¿no? Empezar primero, detecta qué elemento qué muestra es lo que estoy analizando. En este caso es un plástico, dice mayormente detecté que hay un plástico, entonces lo voy a analizar como si fuera plástico. Podemos ver aquí siempre el espectro y también aquí va haciendo todos los conteos, ¿ok? Entonces dice, actualmente estoy analizando lo que está en amarillo, que viene siendo el plomo, el mercurio y el bromo. Voy a analizarlo por 100 segundos. Y aquí están las concentraciones que estoy teniendo. Está teniendo muchísimas concentraciones de plomo en partes por millón. Y siempre podemos ver aquí la imagen. Y una vez terminado el análisis, me va a mostrar esto, como lo vimos en el video también. Aquí ya viene, como yo corrí la curva de screening, me da principalmente los elementos de ROS, ¿no? Cadmio, plomo, cromo, bromo, mercurio. Y en este caso están agregando cloro, que es uno de los opcionales. Entonces, me aparece siempre en verde todo lo que tenga menor a la concentración máxima permitida. Eso es configurable. Y me sale en rojo y aparece NG, que representa no good para los elementos que no cumplen con restricción. En este momento yo le puedo picar Next Sample para analizar o puedo darle Report para crear el reporte en automático. Ahora, en caso de que yo hubiera analizado otra muestra que no sea con la curva de screening, que viene siendo, por ejemplo, con el programa Easy para saber qué elementos hay, este sería el resultado que me vendría dando. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en la concentración, si era una muestra donde era principalmente aluminio, una aleación de aluminio, pues aquí vemos que tenemos un 95% de aluminio, 3.3% de silicio, 0.6 de cobre, etc. Entonces, igual que en el caso anterior,
podemos analizar la siguiente muestra con el botón Next Sample o podemos crear el reporte en automático. Ok, más o menos eso sería todo. Déjenme ver si dentro de las preguntas hay algo que quisieran, si se puedan escribir algunas preguntas. A ver, dice Jocelyn, tiene una pregunta.